Hola a todos, le habla Redmond. En este video vengo a aplicarle a todo lo que es las funciones del editor, darles clases para que podamos aprender todos cómo utilizar el editor correctamente, cómo hacer las misiones, cómo utilizar los scripts, cómo poder manejar los scripts, los tipos de script que se aplicarían al servidor. ¿Y cómo se podrá lograr esto? Aprendiendo desde cero a utilizar los scripts y luego el editor. Porque todos sabemos utilizar el editor, lo que iniciamos como editores, porque no tiene ciencia. Ahora bien, para hacer buenas ediciones, buenas misiones, es necesario que aprendamos a utilizar el script, porque el script nos da múltiples ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Que podamos aprender a hacer más eficiente la misión porque no le cargamos tantas acciones, sino que lo independizamos y hacemos de que el servidor pueda interpretar cada una de las acciones más rápido y eficientemente. En este caso, vamos a iniciar con lo que es el curso de edición para el Clanarga, impartido por su servidor. En este caso, le voy a mostrar lo que es cada uno de los módulos que he preparado para este curso. Pero no todos los cursos están terminados. ¿Por qué? Porque son extensos y se requiere mucha ayuda al respecto y mucha comprensión de lectura para poder traerlo poco a poco, ya que como todos sabemos, lo que es el scripting como lenguaje de programación alterna para ARMA es un lenguaje muy extenso, no es algo pequeño, pero yo en estos módulos que he preparado ahora para mostrarles, está resumido varios de estos temarios que voy a resumir y voy a brindar para que puedan aprender cómo funciona el scripting, cómo poder hacer sencillos scripting para nuestras misiones. Y más adelante, con ayuda de los demás editores, poder completar lo que es este curso. Empezamos. Temario. En este temario voy a enseñar lo que vamos a impartir en este curso, lo que impartiríamos en el curso de edición. En el primer módulo vamos a aprender qué es el scripting en ARMA 3. Vamos a saber qué es el scripting, cómo funciona y qué beneficio trae para ARMA 3. Tipos de archivos SQS y SQF. Vamos a aprender lo que son archivos SQS y SQF y cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Vamos a aprender lo que son los identificadores, también lo que son las variables, los operadores, las estructuras de control, que son el if, el switch, el while, el for each. También los arreglos o como dice en inglés arrays o también como se dice matriz. Aquí podremos verificar cómo almacenar un grupo de variables en un tipo de arreglo en específico. Luego venimos con funciones. Aquí vamos a trabajar con funciones igual para compararlo como los Heaven Hardware o los Beast Function. Recuerden los Beast Function, que hay Beast Function que funcionan para los servidores, muchos de los editores que saben de lo que estoy hablando, pero aquí vamos a aprender cómo crear nuestras propias funciones con nuestro propio tag, o sea, nombre, lo que significa f.l. significa funciones locales. Esas funciones son las que van a trabajar con el jugador directamente y no con el servidor para todos los usuarios, sino que solamente será visible para la PC local, o sea, para el jugador en el momento que vaya a mostrar la información o lo que se vaya a aplicar. Y el FG significa Function Global.
Este function global es lo que funciona en el servidor, donde todos a nivel del servidor podremos ver esa función o esa función ejecutará para todos. En el segundo módulo vamos a enseñar Mission, donde se guardan las misiones y cómo hacer los SQF o SQS de las misiones. También description.text, event script, son los distintos tipos de init que se utilizan en Arma 3. No se confundan, sabemos utilizar los que son los init.sqf, pero existen más init y cada uno tiene un significado para cada evento, para cada acción. No podemos utilizar un init y un init server de la misma manera. Entonces, en este módulo pretendo mostrarle más o menos cómo utilizar los event scripts. También las funciones event handlers, que son scripts que vienen prediseñadas por Arma 3 y que nos servirá para poder crear nuestras propias acciones mediante estos eventos. Otros se estará avisando. Esto significa de que a medida que vayamos progresando en el módulo 1, antes de llegar a la lección 8, estaremos dando aviso de los siguientes cursos a tomar en el módulo 2 antes de iniciar. Porque como le orienté anteriormente a ustedes, el scripting en Arma 3 es muy extenso y hay que leer bastante y ver cómo funciona cada una de las eh, opciones que nos brinda eh, Visual Studio para que podamos crear nuestras misiones correctamente. Entonces, eso es todo el temario que pretendo brindar a todos los editores que quieren aprender a cómo utilizar lo que es el editor las misiones en Arma 3 como se corresponden, con las buenas prácticas de edición. No está mal que editemos misiones simples y sencillas con simplemente entrar al editor, poner un enemigo y poner un script que diga que al momento de dispararle o matarlo ya la misión ha finalizado. Pero en algún momento vamos a querer hacer misiones más complejas, misiones más guay, por así decirlo, donde podamos hacer varias misiones a la vez, o sea, varias tareas y que esas tareas se cumplan al pie de la letra. Con el scripting esto podría ser posible. Entonces, quiero que por favor pongan mucha atención en estos cursos que se van a impartir. Pero aparte de esto, quiero de que me puedan ayudar los editores que ya tengan experiencia con el scripting para que podamos hacer videos mejorados, videos eficientes para poder aprender todos lo que es la edición de misiones y el uso de los scripts en ellos. Necesito que me puedan orientar sobre los días en que podemos también planificar para aplicar estos videos. Yo pienso que sería favorable una vez por semana una lección para que podamos ir aprendiendo tranquilamente cómo es que funciona cada una de las lecciones para el script de diseño de el editor. Sin nada más, esto es todo de mi parte. Nos veremos en breve. Hasta la próxima.